Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un proceso complejo. Es el desarrollo embrionario, que es un proceso continuo, pero que nosotros lo vamos a dividir en etapas para poder estudiarlo. Obviamente, todo proceso comienza con una fecundación. Aquí en la imagen podemos ver una recreación de la fecundación de un espermatozoide alcanzando un óvulo. La fecundación, por tanto, es la unión de un espermatozoide con un óvulo para dar un cigoto. Este proceso podrá ocurrir en el laboratorio, como es el caso que os planteamos, o de una manera natural por una fecundación intrauterina. ¿Pero qué tiene lugar a través de este proceso que llamamos fecundación? Pues en primer lugar, el espermatozoide atraviesa la corona radiada, aquí lo vemos. El espermatozoide contacta con el receptor ZP3, que es en la zona pelúcida del óvulo, y se libera el acrosoma. Una vez que esto ocurre, el espermatozoide atraviesa esta zona pelúcida, su membrana contacta con el óvulo y se produce lo que ya habíamos hablado en su día de la reacción cortical. En ese momento el núcleo del espermatozoide entra en el óvulo y se va a formar la unión de los dos núcleos que se llama sincarión y que va a dar origen al cigoto que, como el óvulo aporta 23 cromosomas y el espermatozoide aporta otros 23 cromosomas, resultará una célula diploide de 46 cromosomas en el caso de los humanos. Pues bien, a partir de la célula huevo, es decir, el óvulo ya fecundado, va a ocurrir un proceso de segmentación. ¿Qué es la segmentación? Es la división por mitosis de esta célula huevo para convertirse posteriormente en un ser pluricelular. En esta imagen podemos ver entonces cómo esta célula huevo va a sufrir una división mitótica longitudinal en este plano. A continuación va a sufrir otra división longitudinal en el mismo plano, digamos de polo a polo, mientras que la siguiente división, que va a generar 8 células, va a ser una división ecuatorial. Las células resultantes las denominamos blastómeros. Es decir, en la segmentación partimos del cigoto y tras divisiones sucesivas obtenemos los llamados blastómeros. A este tipo de segmentación le llamamos holoblástica, es decir, completa, y puede ser que las células tengan el mismo tamaño y se llama holoblástica igualitaria o igual, y es la propia de los mamíferos, es la nuestra por lo tanto, y hay una segmentación holoblástica desigual en el que los blastómeros adquieren distinto tamaño, de hecho hablamos de micrómeros y macrómeros, y en este caso es típica de los anfibios y de los equinodermos. Pero bueno, llegado este momento también tendríamos que aclarar que además existen otros tipos de segmentaciones no mamíferos que se llama segmentación parcial o incompleta, que es propia de los huevos telolecitos y de los huevos centrolecitos. Los telolecitos y los centrolecitos son huevos que tienen bastante vitelo. Por ejemplo, los telolecitos presentan las aves y se forma una división, digamos, discoidal, pero incompleta, es decir, el vitelo no se divide y queda como saco embrionario nutritivo a lo largo del proceso de desarrollo embrionario. Y en los centrolecitos, que es por ejemplo típico de los insectos, pues también ocurre de una manera igual y queda esta especie de saco embrionario que va a nutrir al embrión durante el desarrollo embrionario. Bueno, pues ahora ya podemos centrarnos en lo que es la formación del embrión a nivel de mamíferos, y aquí os dejo estas imágenes tan buenas de la observación microscópica de cómo se va produciendo esa división en los distintos blastómeros tras las mitosis sucesivas que ocurren en la célula huevo. Tras la sucesiva división de los blastómeros se va a formar una estructura que llamamos mórula, por su aspecto que recuerda al de una mora. Es una estructura compacta con células uniformes que van a estar entre los 3 y 4 días tras la fecundación y que van a contener aproximadamente entre 16 y 32 células. Están además todavía rodeadas por la zona pelúcida y es un punto crítico para el futuro desarrollo embrionario. El siguiente paso al que van a dar origen es lo que vamos a llamar blastocisto inicial. En esta imagen podemos ver el proceso de transformación de un cigoto en blastocisto tras el estadio de mórula.
ocurre a lo largo de los 6 días aproximadamente tras la fecundación. ¿Pero qué es el blastocisto? El blastocisto es la formación de una cavidad interna por una emigración celular que va a dar origen a lo que llamamos blastocelo. Y dentro de este blastocelo se van a organizar las células de dos maneras distintas. Unas células vamos a llamar periféricas en la parte exterior, que darán origen a la placenta y que se llaman trofoectodermo, y una masa celular interna, que aquí representamos en color azul, que es lo que llamamos también embrioblasto, es decir, que va a dar origen al embrión. En esta imagen en detalle podemos ver lo que llamaríamos blastocisto inicial, con esa emigración celular, y lo que sería el blastocisto tardío, ya con una cavidad bien formada, con una masa celular interna y con esta estructura que vamos a denominar a partir de ahora trofoblasto. Pero vamos a pararnos un momento en el trofoblasto, como esta capa de células que es muy importante para la implantación en el útero y además va a ser responsable de la formación de la placenta y de la nutrición del embrión. Esta imagen nos resume muy bien lo que es el proceso desde la ovulación hasta la implantación del blastocisto. Como vemos, se libera el óvulo en las trompas de falopio, desciende por estas trompas, tiene lugar la fecundación y ya en lo que es el endometrio de la cavidad uterina tiene lugar la implantación del blastocisto, pasando por supuesto por las fases de cigoto, primeras divisiones de blastómeros y la fase de mórula. Como podemos ver, están localizadas por estos números en la situación que tienen lugar a nivel uterino. El blastocisto es la blástula específica de los mamíferos. Se caracteriza por ser más compleja y más avanzada. Los otros embriones, hablamos de blástula cuando se trata de un embrión esférico, pero específicamente para mamíferos deberíamos hablar de blastocistos. Tras la fase de blástula viene la fase de gástrula, que es una fase importantísima para el desarrollo embrionario. En él tiene lugar una migración celular y una invaginación que va a generar las 3 capas germinales. Aquí podemos ver en más detalle cómo se produce ese proceso de invaginación hasta llegar a formar la gástrula con las hojas germinales. Estas capas germinales reciben el nombre de ectodermo, endodermo y mesodermo, y van a ser las que van a dar origen a los distintos tejidos del futuro organismo. El proceso de gastrulación va a ser diferente en los animales diblásticos de los animales triblásticos. Los animales diblásticos son animales simples, son los nidarios y los poríferos, y en este caso lo que va a ocurrir es que tras el proceso de la formación de la blástula van a sufrir las células una invaginación y se va a formar una cavidad que se va a llamar arquénteron y un blastoporo, que luego veremos que actúa como boca y como ano. Y solamente va a formar 2 hojas germinativas, el ectodermo y el endodermo. En cambio, los animales triblásticos, es decir, en los animales superiores a partir de nidarios, pues lo que va a haber es que va a haber 3 hojas germinativas, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, y va a haber una cavidad que se denomina celoma, que se forma a partir del mesodermo. Entonces, este proceso origina 3 hojas germinales. En esta imagen os muestro unas esponjas donde su ósculo es el resultado de aquella formación que veíamos en los animales diblásticos, que era el blastoporo. Es para que os quede claro un poco cómo funcionan estos animales diblásticos, donde una boca y un ano coinciden. Y aquí os dejo a modo de resumen el proceso de la gastrulación, desde la fase inicial del cigoto, pasando por mórula, por la formación del blastocisto, la blástula, y luego la invaginación, que va a dar origen a las 3 capas germinativas. Este proceso es lo que llamamos gastrulación, esa invaginación, y se forman las 3 hojas germinales, el blastocele y el blastoporo. Aquí tenemos en esta imagen la imagen típica de una gástrula. Esta imagen sirve para aclararnos cómo el blastocisto implantado es un blastocisto bilaminar, es decir, con el hipoblasto y con el epiblasto, es decir, 2 capas germinativas, pero a partir de la gastrulación ya se van a desarrollar las ectodermo, endodermo y mesodermo, y por lo tanto va a ser ya una estructura triblástica.
Y en esta línea de tiempo os dejo un poco el resumen de lo que ocurrió tras la fecundación hasta llegar sobre el día 7 al proceso de implantación, que aún es un disco germinativo bilaminar, pero luego tras la gastrulación es cuando se va a convertir en la fase trilaminar. En esta imagen podemos ver cómo de un disco embrionario bilaminar pasamos a un disco embrionario trilaminar y ya comienza la organogénesis, es decir, la formación de los órganos a partir de las 3 capas germinativas, formándose también el tubo neural. Pues bien, a partir del ectodermo se van a formar el sistema nervioso y la piel, a partir del mesodermo se van a formar los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor, y a partir del endodermo se van a formar las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Es decir, que esas 3 hojas germinales que se formaron durante la gástrula van a dar origen a estos tejidos y a los órganos que corresponden a estos tejidos. Bien, expresada de una manera más gráfica, en la organogénesis vemos cómo el ectodermo genera estas estructuras, el mesodermo y el endodermo. Creo que así os quedará como más claro. Otro momento importante en el desarrollo embrionario inicial es la formación de la notocorda y del tubo neural, independientemente de esta estructura que envuelve todo, que se va a denominar amnios. Y en esta imagen podemos ver 3 diferentes tipos de segmentación, de blastulación y de gastrulación, porque llevamos a 3 larvas distintas o embriones, en el sentido de que el erizo de mar vemos cómo tiene la formación de su gástrula, la rana, que ya es un vertebrado, y por supuesto el ser humano formando a partir de las 3 hojas germinativas un embrión. Y aquí podemos ver un poco en el tiempo cuáles son las fases, pero avanzando ya más hasta la extensión del mesodermo con la formación de las estructuras del saco amniótico, y ya hacia el día 23 tras la fecundación se ve el alargamiento de este saco y ya se forma incluso las estructuras como el corión, la estructura de cordón umbilical y estas estructuras coriales que luego van a dar origen a lo que es la placenta. Y ya a partir de la 3ª semana de gestación, tras el cierre del neuroporo, pues se van a ir formando los distintos órganos, es lo que llamamos organogénesis, y vemos aquí en este esquema tan detallado cómo se van formando estructura a estructura. Por ejemplo, llama poderosamente la atención cómo hacia la mitad de la 3ª semana ya el corazón inicia su formación a partir del mesodermo, o cómo a partir de la 4ª semana se desarrolla el sistema respiratorio, etc. Esto os lo dejo aquí para que lo consultéis. Es un gráfico muy detallado de cómo van evolucionando todas las etapas hasta la 8ª semana de gestación. Es lo que llamaríamos, por lo tanto, la organogénesis, es decir, la formación de los órganos. Y tras un periodo de unas 40 semanas se culminará lo que es el desarrollo fetal y rematará con lo que llamamos el parto, es decir, el alumbramiento o nacimiento del bebé, y esto va a hacer que sus órganos estén todos formados, pero algunos de ellos hay que reconocer que todavía están inmaduros y lo harán la maduración a partir de las siguientes semanas e incluso meses después del parto. Uno de los sistemas que permanece más inmaduro tras el nacimiento es el sistema inmune, pero eso poco a poco irá mejorando y además si se produce la lactancia materna, la protección que supone esta lactancia para el bebé pues va a ser fundamental en los primeros meses de su vida. Bueno, pues ya veis que el desarrollo embrionario es un proceso muy complejo que pasa por muchísimas etapas. Nosotros lo dividimos en subfases, pero no deja de ser un proceso obviamente continuo, y hay que reconocer que todas las primeras etapas hasta las 8 semanas de gestación es un periodo crítico para la formación de estructuras y para la viabilidad del embrión. Espero que os haya gustado. Es un tema, insisto, complejo porque tiene muchísimos nombres, se pasa por muchísimas fases y si os gustó, me gustaría que lo compartieseis con vuestros compañeros y os suscribáis a este canal. Muchas gracias.